Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 39. El aire gélido de Solitas atravesaba el abrigo rojo de Jaune mientras caminaba con dificultad por la nieve. Su mente era una cacofonía de voces que competían por el dominio. Las afueras de la ciudad yacían en un estado desolado, testimonio de la lucha constante por la supervivencia de quienes intentaban permanecer fuera de las ciudades. A veces era fácil olvidar que, a pesar de la paz que tenían en las ciudades, la vida fuera de ellas seguía siendo una lucha y, una vez más, se cobraba otra víctima. Los ojos de Jaune escudriñaron la escena. El cuerpo destrozado de un ciudadano yacía contorsionado en la nieve. Penny estaba junto al cadáver, sus ojos verdes analizando el entorno con una intensidad que desmentía su actitud amistosa. Ella se entristeció al verlo. Muy bien, Jaune, vamos a resolver esto, pensó, tratando de sintonizar con las voces en su cabeza. Hace frío, Jaune. Hace mucho frío. La nieve cuenta una historia, murmuró la voz bien informada. Pero canta. La nieve no canta, Jaune. Presta atención al zumbido, dijo la voz oxidada con sarcasmo. No te distraigas. Concéntrate en los hechos, en los detalles. Está en las pequeñas cosas, instó la voz intrigadora, con un matiz de picardía. ¿Qué ves? ¿Qué ves realmente? Preguntó la voz curiosa, con un tono a la vez inquisitivo e inocente. Mira la postura, la posición. Esto fue una lucha. Un caballero sabe lo que es la lucha, dijo la voz del caballero. Jaune negó con la cabeza, intentando disipar la confusión de consejos contradictorios. Penny lo miró con expresión de paciente preocupación. Jaune, ¿estás listo?, preguntó ella, y su voz trajo una apariencia de calma a sus caóticos pensamientos. Sí, estoy listo, respondió, más para sí mismo que para ella. Se acercó al cuerpo. Su aliento se percibía en el aire fresco. El cuerpo del ciudadano yacía en un cuadro espantoso. Profundas heridas marcaban su torso y la sangre teñía la nieve de un carmesí oscuro. Jaune se arrodilló junto al cadáver, examinando las heridas. Esos cortes parecen garras. Afiladas, precisas. No son humanas, señaló la voz bien informada. Las garras pueden significar muchas cosas. Se trata del ángulo, de la fuerza. Mídelo, añadió voz oxidada. Y la nieve, mira cómo está revuelta alrededor del cuerpo. Hubo una pelea, observó voz intrigadora. ¿Crees?, resopló el corbata amarilla. Por lo que sé, este es un civil. Jaune miró a su alrededor, notando las huellas dispersas y la nieve removida. Extendió la mano y tocó las manchas de sangre. Todavía estaba caliente. Penny, ¿qué opinas de esto?, preguntó Jaune, esperando una perspectiva externa que equilibrara el caos interno. Los ojos de Penny brillaron brevemente mientras procesaba los datos. Las heridas son consistentes con el ataque de un Grimm, concretamente de un Beowulf. El patrón y la profundidad sugieren garras grandes, y las huellas dispersas indican forcejeo. El ciudadano logró defenderse. Penny tiene razón. Es lo habitual. Los ataques de Beowulf son brutales y rápidos, afirmó la voz del caballero. Pero este se las arregló para resistir. ¿Pero nos estamos perdiendo algo? ¿Es demasiado obvio?, se preguntó voz curiosa. Jaune se levantó, escudriñando el perímetro con la mirada. Algo no encajaba, pero no podía identificar qué. Las voces seguían discutiendo, cada una presentando su caso. Penny, investiguemos la zona. Podría haber más pistas por aquí, sugirió Jaune. Ambos comenzaron a explorar los alrededores. La mente de Jaune seguía siendo un campo de batalla de teorías e hipótesis. Encontraron ramas rotas y más huellas que conducían a un callejón cercano. La nieve estaba compactada en algunos lugares, lo que sugería que varias criaturas o personas habían pasado por allí recientemente. Sigue las huellas. Conducen a algún lugar, a algo, ordenó voz intrigadora. Ten cuidado. Las huellas pueden engañar. ¿Quién sabe qué nos espera?, advirtió voz oxidada. Mientras seguían el rastro, se toparon con la entrada de una cueva parcialmente oculta. Las salpicaduras de sangre cerca de la entrada indicaban que su presa podría haber buscado refugio o arrastrado a su víctima hasta allí. Penny, quédate cerca.
Esto podría ser peligroso, advirtió Jaune, desenvainando su espada. Penny asintió, sus espadas se extendieron con un destello metálico y flotaron tras ella. Juntas, entraron en la cueva, engullidas por la oscuridad. La cueva estaba fría y húmeda, y el aire olía a descomposición. Los sentidos de Jaune estaban en alerta máxima. Cada sombra y sonido se amplificaba en su mente. Este lugar se siente mal. Ten cuidado, advirtió la voz del caballero. Busca señales. Marcas de garras, sangre, cualquier cosa que cuente una historia, aconsejó voz bien informada. Se adentraron más en la cueva, sus pasos resonando en las paredes. De repente, Penny se detuvo. Sus sensores detectaron algo. Jaune, por aquí, susurró. Señaló una serie de marcas de garras en la pared de la cueva, junto con más manchas de sangre. Estas marcas son profundas. El Beowulf estaba enojado, desesperado, reflexionó voz curiosa. La desesperación los hace más peligrosos. Mantente alerta, le recordó la voz del caballero. Al adentrarse más, encontraron una pequeña alcoba. Dentro, un montón de huesos y ropa rasgada confirmó sus peores temores. Este Beowulf llevaba tiempo cazando por la zona. Aquí está. La guarida. ¿Pero dónde está el Beowulf?, preguntó voz intrigadora. Está cerca. Puedo sentirlo, susurró voz oxidada. Apenas se le cruzó la idea por la cabeza, un gruñido resonó por la cueva. El Beowulf emergió de las sombras, con los ojos brillando de malicia. Jaune y Penny se prepararon para la lucha. Concéntrate en sus puntos débiles, instruyó la voz del caballero. Esta es una pelea que podemos ganar fácilmente. El Beowulf se abalanzó, cortando el aire con sus garras. Jaune paró el ataque, y su escudo rechinó contra las garras de la bestia. Penny se abalanzó, cortando el aire con sus espadas, mientras atacaba y atravesó al Grimm con su conjunto de espadas, clavándolo en el suelo. La pelea fue rápida. La mente de Jaune corría, y las voces se fundieron en un coro de estrategias y advertencias. Con un golpe decisivo, hundió su espada en el pecho del Beowulf, quien se desplomó antes de convertirse en copos oscuros arrastrados por el viento. ¿Algo más, Penny? No lo creo, Penny observó la zona con los ojos entrecerrados. Por ahora. Pero deberíamos informarle de esto al general Ironwood. Aún esperaba que se tratara simplemente de otro ataque de los Grimm. Pero no fue así. Jaune se encontraba una vez más en las afueras de Mantle, su aliento formando nubes en el aire gélido. Se había equivocado a pesar de su débil esperanza. La escena ante él le resultaba inquietantemente familiar. Otro cuerpo yacía sin vida en la nieve. Penny estaba cerca, observando la zona con precisión mientras comparaba los otros casos. Esta fue la tercera víctima, y la mente de Jaune ya era una tumultuosa tormenta de voces, cada una clamando por ser escuchada. Ya hemos estado aquí antes, Jaune. La misma escena, la misma historia, dijo la voz bien informada, con un tono teñido de frustración. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la historia?, preguntó voz curiosa, con un tono inquisitivo y penetrante. 3 víctimas, Jaune. Pero tengo que preguntarte, ¿ser especialista también significa actuar como detective?, exclamó la voz del lazo amarillo, casi con regocijo. Para asuntos de Grimm, entonó la voz oxidada. Probablemente. Jaune respiró hondo, intentando concentrarse en medio del clamor. Penny, ¿qué sabemos hasta ahora? Penny se volvió hacia él con expresión seria. La víctima presenta lesiones similares a las de los casos anteriores. Laceraciones profundas, compatibles con un ataque de Beowulf. Sin embargo, existen algunas discrepancias. ¿Discrepancias? Interesante. Investiga más a fondo, Jaune, animó voz intrigadora. El diablo está en los detalles, dijo Jaune, acercándose al cuerpo. La víctima yacía despatarrada en la nieve, con profundos cortes en el torso. La sangre se había infiltrado en el suelo, congelándose en el aire frío. Jaune se arrodilló junto al cuerpo, examinando las heridas con ojo crítico. Esos cortes, míralos. Son diferentes a los de los ataques anteriores, señaló voz bien informada. Ángulos, sí. ¿Pero qué los causó? Cuidado con sacar conclusiones precipitadas, advirtió voz oxidada. La nieve está alterada, pero no de la misma manera. Hay algo extraño, observó voz intrigadora.
Penny, ¿qué discrepancias encontraste?, preguntó Jaune, con la esperanza de alinear sus pensamientos con los de ella. Penny señaló las heridas. La profundidad y el ángulo de las laceraciones no se corresponden con el patrón de ataque típico de un Beowulf. Son más bien calculadas y no salvajes. Calculado. Esto sugiere intención, precisión. No como un Grimm, reflexionó voz curiosa. Los Grimm son salvajes, brutales. Esto parece metódico, asintió la voz del caballero. Jaune asintió, con la mente acelerada. Necesitaba considerar todas las posibilidades, incluso las que parecían improbables. Busquemos más pistas en la zona, sugirió Jaune. Penny asintió y comenzaron a registrar los alrededores sistemáticamente. Mientras avanzaban por la nieve, encontraron ramas rotas, huellas dispersas y señales de forcejeo. Pero algo destacaba: marcas que parecían hechas con un arma, no con garras. Marcas de armas. Eso es nuevo. ¿Quién las porta?, se preguntó voz intrigadora. Un arma se refiere a una persona, no a un Grimm. ¿Pero por qué imitar a un Beowulf?, preguntó voz curiosa. Una distracción. ¿Quieren que pensemos que es un Grimm, quizá?, sugirió voz bien informada. Penny, mira estas marcas. ¿Qué te parecen?, preguntó Jaune, señalando los arañazos en un árbol cercano. Penny analizó las marcas. Sus ojos brillaban suavemente. Estas fueron hechas por un objeto con forma de cuchilla, no por garras. Alguien intenta que parezca un ataque de Grimm. Engaño. Quieren desviarnos del camino, afirmó la voz del caballero. Entonces, podríamos tener un atacante humanoide que intenta disfrazar su trabajo como el de un Grimm, murmuró Jaune. Jaune y Penny continuaron su búsqueda y encontraron más pruebas que apuntaban a un perpetrador humano. Sin embargo, la presencia constante de signos similares a los de los hermanos Grimm confundió el asunto. Esta es una red curiosa. Tenemos que desentrañarla, dijo Scheming Boyce. Pero no tenemos todas las respuestas. ¿Y si nos están llevando por mal camino?, advirtió voz oxidada. 3 víctimas, todas con heridas similares. Hay un patrón aquí, insistió voz bien informada. Penny, comparemos esto con los casos anteriores. ¿Cuál es el denominador común?, preguntó Jaune. Penny revisó los datos y cotejó los detalles. Cada víctima fue encontrada en un estado similar, con signos de forcejeo y lesiones compatibles con un ataque de Beowulf. Pero ahora sabemos que se utilizó un arma. Un arma, usada para imitar a un Grimm. ¿Quién haría eso?, preguntó voz curiosa. Alguien que quiere hacernos creer que es un Grimm. ¿Pero por qué?, preguntó Jaune. Las voces en su cabeza eran incesantes, cada una presentando una teoría diferente. Pero algo estaba claro. Se trataba de algo más complejo que un simple ataque de Grimm. Penny, creo que estamos ante un atacante consciente, alguien que quiere engañarnos haciéndonos creer que es un Grimm, dijo Jaune, expresando finalmente sus pensamientos. Penny se quedó pensativa. Es una teoría plausible. Pero ¿por qué tomarse tantas molestias? ¿Por qué, en efecto? ¿Cuál es su motivo?, preguntó voz intrigadora. Miedo, confusión, distracción. Están ocultando algo, sugirió voz oxidada. O están probando algo. Y usar a un Grimm como tapadera es perfecto. Todo el mundo le teme a los Grimm, añadió voz bien informada. La mente de Jaune bullía de posibilidades. Tenían piezas del rompecabezas, pero la visión completa seguía siendo esquiva. Necesitamos informarle esto al general Ironwood. Él necesita saber que podríamos estar ante una amenaza, concluyó Jaune. De regreso en Atlas, Jaune y Penny presentaron sus hallazgos al general Ironwood. El general escuchó atentamente, con expresión ilegible. Entonces, ¿sugieres que estos ataques fueron orquestados por alguien que podría ser un humano, no un Grimm?, preguntó Ironwood con escepticismo. Sí, señor. La evidencia apunta a que se usó un arma para simular un ataque de Beowulf. Las heridas, las marcas, todo indica un intento deliberado de engañarnos, explicó Jaune. Oh. Es más sencillo. Ironwood asintió lentamente. Es una teoría atrevida, pero tiene sentido. Tendremos que investigar más. Buen trabajo, ambos. Cuando salieron de la oficina de Ironwood, Jaune se sintió incómodo.
y su inquietud estaba justificada. 2 días después de informar al general, Jauneard condujo por la extensión helada de Solitas, montado en una moto voladora con Penny volando a un lado. Jaune negó con la cabeza, intentando concentrarse. Penny, ¿ves algo? Los ojos de Penny brillaron suavemente mientras observaba la zona. No se detectan amenazas inmediatas, pero debemos ser cautelosos. Grimm podría estar en cualquier lugar. Jaune asintió, apretando la empuñadura de su espada. Vamos. Necesitamos encontrar pistas. La nieve crujía bajo sus pies mientras se adentraban en el desierto. La mente de Jaune era un torbellino de pensamientos, y las voces en su cabeza analizaban cada detalle. Huellas. Fíjense en el espaciado, aconsejó voz bien informada. Algo pasó recientemente, observó voz oxidada. Podría ser Grimm, podría ser otra cosa. Sigue el rastro, instó voz intrigadora. Jaune y Penny siguieron las huellas, con la mirada buscando cualquier señal de los Grimm. Las huellas los condujeron a un pequeño claro, donde la nieve estaba manchada de sangre. Penny, mira esto, dijo Jaune, señalando las manchas carmesí. Penny se arrodilló junto a las manchas de sangre, mientras sus sensores analizaban la escena. La sangre es fresca. Hubo una pelea aquí hace poco. La lucha significa otra víctima. ¿Pero dónde están? Se preguntó voz curiosa. Y lo más importante, ¿qué los atacó? Preguntó la voz del caballero. Los ojos de Jaune recorrieron el perímetro en busca de pistas. Encontraron ramas rotas, pertenencias esparcidas y más sangre. Pero aún no había ningún cuerpo. Mientras continuaban su búsqueda, se toparon con una escena espantosa. Los restos destrozados de un cuerpo yacían semienterrados en la nieve. Las heridas, inequívocamente causadas por un Grimm. A Jaune se le revolvió el estómago al verlo. Sin duda, es un ataque de Grimm. Penny entrecerró los ojos mientras analizaba el cuerpo. Las heridas aún son compatibles con un Beowulf, pero hay algo diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? ¿Qué nos falta? Preguntó voz intrigadora. Mira más de cerca. El patrón de las heridas es extraño, comentó voz bien informada. Jaune se arrodilló junto al cuerpo, examinando las heridas. Las heridas son más profundas, más precisas. Casi como si el Grimm hubiera sido entrenado. Un Grimm entrenado, reflexionó voz curiosa. O uno controlado. La mente de Jaune corría, las voces se fundían en un coro caótico. Necesitaba comprender esto, necesitaba encontrar la verdad. Mientras deliberaban, un gruñido sordo resonó en el claro. Jaune y Penny se giraron, con las armas listas. Un Beowulf emergió de las sombras, con los ojos brillando de malicia. ¿Puedes asegurar el área, Penny?, advirtió Jaune, con su espada lista. Penny asintió. El Beowulf se abalanzó. Jaune esquivó las garras del Grimm, se metió bajo el pecho del Beowulf, apuñaló a Crosiamors y lo empujó hacia la garganta. Penny flotó en el aire mientras Jaune empujaba al Beowulf al suelo y le daba un golpe en el cuello, decapitándolo. Jaune miró a Penny. Se acabó. Penny examinó la zona con los ojos entrecerrados. Por ahora. Pero podría haber más. Jaune colocó la espada de Crosiamors nuevamente en la vaina de su escudo. Penny, ¿y si estos Grimm están siendo controlados?, preguntó Jaune, con la idea súbitamente asaltada. Penny se quedó pensativa. ¿Controlado? ¿Por quién? ¿Crees que es el Dr. Merlot? Ya sabes la respuesta a esto, Jaune, se burló la voz oxidada dentro de su cabeza. Podía oír los golpes del yunque a lo lejos. No coinciden con la apariencia habitual. Veamos si encontramos más, Penny, dijo Jaune, gimiendo. Penny miró preocupada la vasta extensión de nieve. Jaune gimió mientras se impulsaba con su semblante. Una semana transcurrió sin esfuerzo mientras Jaune y Penny seguían diligentemente el rastro de los Grimm, eliminando rápidamente a cualquiera que encontraran antes de que pudieran cobrarse más vidas. Jaune confiaba en los sistemas de Penny para detectar su presencia. Registrar todo Solitas en una semana era una tarea imposible, así que se centraron en zonas con el mismo patrón.
Sería imprudente afirmar que habían erradicado por completo la amenaza de los Grimm, pero después de otra semana, no hubo informes de incidentes más allá de las tragedias cotidianas habituales, y Jaune tuvo que solicitar a los cazadores de Atlas que vigilaran las zonas por si acaso. Jaune se encontraba frente a la puerta de la oficina del general Ironwood con la mente hecha un torbellino de pensamientos y voces. La sola idea de un Grimm controlado lo había conmocionado profundamente, pero sabía que debía mantener la compostura. Penny Polendina estaba junto a él, con expresión tranquila y tranquilizadora. Jaune respiró profundamente y llamó a la puerta. Adelante, se escuchó la severa voz de Ironwood desde adentro. Dentro, el general Ironwood estaba sentado tras su amplio escritorio, con expresión severa e indescifrable. Jaune y Penny se acercaron. Sus pasos resonaban en la espaciosa oficina. General Ironwood, hemos completado nuestra investigación sobre los recientes ataques, comenzó Jaune con voz firme a pesar de los nervios que le crispaban la mente. Ironwood levantó la vista, con ojos penetrantes. Informe. Jaune relató sus hallazgos, detallando al Grimm controlado. Ironwood escuchó atentamente, con una expresión cada vez más preocupada con cada palabra. Entonces, ¿dices que alguien encontró la manera de controlar a Grimm? Preguntó Ironwood con la voz tensa por la preocupación. Aquí es donde la cosa se complica. Sé claro, aconsejó Scheming Boyce. Sí, general. Pero estos Grimm tampoco son como los Grimm de Merlot. Son más precisos, más estratégicos, explicó Jaune con tono firme. Lo que nos lleva a creer que están controlados por algo o alguien. Ironwood se recostó en su silla, entrecerrando los ojos. ¿Y estás seguro de que no ha habido más ataques desde que neutralizaste el último? Penny asintió. Sí, general. Los ataques cesaron después de esto. Hemos rastreado los sitios donde podría haberlos, pero no debería haber más, señor. Ironwood suspiró, frotándose las sienes. La idea de un Grimm controlado es inquietante. Está preocupado. Insiste en el punto, instó voz oxidada. General Ironwood, estos Grimm controlados representan una amenaza diferente a cualquier otra que hayamos enfrentado antes. Debemos estar preparados ante la posibilidad de que haya alguien ahí fuera capaz de hacer esto, dijo Jaune con voz firme. Ironwood esbozó una sonrisa cansada y negó con la cabeza. Siempre parece encontrar los casos más complicados, señor Ark. Casi me tienta a abrumarlo con más trabajo para mantenerlo ocupado. Quiere decir que te estás metiendo en cosas en las que no tienes por qué involucrarte, tradujo la voz intrigante. Los ojos de Penny se iluminaron. Es nuestro deber como protectores de Mantle, general. Nos encargaremos de todo lo que se nos presente. Ironwood rió suavemente. Aprecio su dedicación, ambos. Ahora, pasemos a otros asuntos que esperaba escuchar. Está cambiando de tema, notó la voz curiosa. ¿Ves? Resopló la voz intrigante. El viejo Ironwood sabe quién podría estar haciendo esto, dijo con desprecio la voz oxidada. Apuesto a que llamará a Oz después de esto. ¿Cómo se mantienen las paredes y los sistemas de calefacción en Mantle? Preguntó el general. Jaune se enderezó. Las paredes resisten, general. Los sistemas de calefacción han mejorado significativamente y los ciudadanos están notando la diferencia. Ironwood asintió con un atisbo de alivio en su expresión. Bien. La seguridad de Mantle es nuestra máxima prioridad. Gracias por su arduo trabajo. Cuando salieron de la oficina de Ironwood, Jaune sintió una mezcla de alivio y malestar persistente. El general había tomado en serio su informe, pero la amenaza del controlado Grimm todavía rondaba su mente. Penny, volvamos a mi casa. Tenemos que repasarlo todo, dijo Jaune con voz firme pero pensativa. Penny asintió con expresión de apoyo. Por supuesto, Jaune. Asegurémonos de que no nos hemos olvidado de nada. De regreso a casa de Jaune, se instalaron en el patio de su jardín. El aire era fresco y el cielo proyectaba un resplandor sereno sobre el jardín. Jaune se reclinó en su silla, su mente aún zumbaba con pensamientos y voces. Penny se sentó frente a él, con la mirada pensativa mientras él claramente monitoreaba algo. Jaune supuso que eran sus peces, o que le estaban enviando muchos mensajes de texto a Ruby. Jaune, ¿crees que ya lo hemos descubierto todo sobre estos Grimm controlados?
Preguntó Penny con un tono curioso y preocupado. No estoy seguro, Penny. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo era que este alguien los controlaba? ¿Hay otros que puedan hacer lo mismo? Reflexionó Jaune, frunciendo el ceño. Penny parecía preocupada, no tenía respuesta. ¿Sabes quién los controla?, le recordó la voz del corbata amarilla a Jaune mientras se cerraba sobre él como una soga a punto de romperle el cuello. No puedes mentirte a ti mismo, Jaune, diciendo que no sabes quién es. Solo tienes miedo de que el destino te esté guiando. Jaune sabía quién era el que controlaba esto. En todo caso, se alegró de que ella no enviara un perro. Pero los motivos... ¿Fue para explorar el futuro? ¿O era para sondear? O tal vez sea solo para enviar un mensaje a Ironwood. Tampoco puede confiar en los recuerdos de los Afteran, ya que según ellos, Atlas ya debería haber caído hace un año, y la única ciudad que quede en pie ahora mismo debería ser Bakuo. Pero allí estaba, todavía bajo la sombra de Atlas, intentando vivir una vida lo más normal posible. Su pergamino vibró. Al mirar el mensaje, sintió otro dolor en el corazón. ¿Es esa la señorita Winter?, preguntó Penny. Jaune levantó la vista. ¿Cómo lo supiste? Ella me dijo que se tomaría un descanso. Entonces creo que debería conocerla. Penny asintió y luego sus ojos se dilataron en pánico. Tendré que alimentar a mis peces. Jaune entonces la observó volar, dejando las plantas de su jardín balanceándose. Abordando una aeronave rumbo a Atlas, Jaune encontró a Winter y se sentó en la esquina de una cafetería lujosamente decorada, uno que destilaba opulencia con sus muebles con ribetes dorados y delicadas tazas de porcelana. Frente a él, Winter permanecía sentada, serena como siempre. El ambiente se llenó del suave murmullo de las conversaciones informales y el tintineo de la porcelana fina. Era el tipo de lugar donde se reunía la élite de Remnant, y hoy, era el telón de fondo de la conversación entre dos especialistas. Una era pobre, la otra poseía una herencia que apenas sabía cómo usar. Winter Schne dio un delicado sorbo a su café, con sus penetrantes ojos azules fijos en Jaune. ¿Cómo van tus funciones de mediadora? He oído que has estado bastante ocupada últimamente. Jaune se recostó en su silla, con una sonrisa cansada en los labios. Ocupado es quedarse corto. Solitas es un desastre, Win. No te creerías las cosas que he descubierto. Puede que no lo crea, pero tienes que decírselo de todas formas, dijo una voz. ¿Deberíamos siquiera decírselo? Ella es cercana al general. Probablemente lo sabe, dijo la voz bien informada. Jaune asintió para sus adentros. Sí, ha sido un torbellino. Me encontré con algo inesperado. Grimm controlados. Ya no atacan al azar, alguien mueve los hilos. Los dirige a ciertas zonas donde intentan crear un patrón obvio. Como si estuvieran enviando un mensaje. Winter arqueó una ceja, intrigado. ¿Un Grimm controlado? Eso es alarmante. ¿Tienes alguna pista? Cuéntale sobre los movimientos inusuales, dijo la voz curiosa. ¿De verdad deberíamos?, añadió con cautela la voz del hombre de corbata amarilla. He seguido algunas pistas con Penny durante la semana, continuó Jaune, inclinándose ligeramente. Han llegado cosas extrañas a zonas remotas y movimientos que no cuadran del todo. Hemos estado investigando todo lo que pudimos encontrar, pero quién sabe cuántos siguen allí. No sé por qué, pero parece que los Grimm están migrando al norte antes de cruzar el mar. La expresión de Winter se mantuvo serena, pero Jaune pudo ver cómo su mente se ponía a trabajar. Todo un descubrimiento. Para ser mediadora, sin duda te encuentras mediando más que solo disputas. Yo también soy cazador, rió Jaune, negando con la cabeza. Pero cuéntamelo. A veces pienso que mediador es solo un término elegante para solucionador de problemas. Parece que siempre estoy apagando fuegos o vigilando a la gente. No olvides mencionar la parte en la que sigues en números rojos. Le da más sentido a la historia, añadió una voz de borracho. Dile que es su maldita culpa. Y a pesar de todo el trabajo que hago, todavía estoy en números rojos, añadió Jaune, con una sonrisa irónica tirando de sus labios. Los ojos de Winter brillaron de diversión. Pobrecita. Si no recuerdo mal, me debes 3 de las 4 comidas. Deberías estar contenta.
Jaune gimió con un brillo juguetón en los ojos. Ustedes, los Schnee, tienen tendencias bastante sádicas, ¿verdad? Winter se rió, un sonido que para Jaune fue como una pequeña victoria. Era raro obtener algo de la reina de hielo. Pregúntale sobre su última misión. Es lo justo, dijo la voz curiosa. ¿Y tú, Win? Preguntó Jaune, cambiando el enfoque. ¿Alguna misión interesante últimamente? Winter suspiró suavemente y dejó su taza. Ha sido bastante rutinario, para ser sincera. Principalmente patrullas y refuerzos fronterizos. Lo más emocionante que he tenido fue una breve escaramuza con un grupo de bandidos renegados. Presionala para que te dé más detalles. Se está conteniendo, insistió la voz curiosa. ¿Bandidos renegados, eh? Parece que hay algo más en esa historia. Winter sonrió, con un atisbo de orgullo en los ojos. Bueno, creyeron que podrían ser más astutos que nosotros. Logramos acorralarlos y recuperar algunos suministros robados. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Jaune asintió, apreciando su modestia. Cada victoria cuenta. Intenta salir de esta situación financiera, añadió la voz del borracho. Sabes, Winter, dijo Jaune, con un tono más serio. Respeto mucho tu trabajo. No es fácil, y a menudo es ingrato. Pero lo haces con tanta gracia. Winter lo miró con una suave sonrisa en los labios. Gracias, Jaune. Significa mucho viniendo de ti. Pero aún me debes la última comida. TSK, es cierto. Sigue intimidando a tu compañero especialista. Winter rió entre dientes, ruborizándose ligeramente. ¿Y tú, Jaune? ¿Tienes algún pasatiempo nuevo fuera del trabajo? Uno solo lee un número limitado de cómics antes de que se vuelvan aburridos. Penny intenta convencerme de que me una a su manía de los peces, pero el gravamen para la construcción que quiere instalar fue aterrador. Jaune se rascó la nuca con una sonrisa tímida. Bueno, en fin, últimamente me gusta cocinar. Sobre todo en Solitas, donde a veces todo es blanco puro. Es una buena manera de relajarse después de un largo día. Los ojos de Winter se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Cocinando? No lo habría imaginado. Jaune frunció el ceño. Oye, sé cocinar. He estado viviendo solo. Entonces tal vez algún día pueda probar tu comida, dijo Winter, con un tono ligero pero sincero. Jaune parecía sospechoso. Win, sabes que no puedo convencer a un Schnee. Winter tomó un sorbo de café. Dicen que para mejorar hay que aprender de los fracasos. No quiero oírlo. Jaune se recostó y cruzó los brazos. Eso me recuerda, Win. ¿No se acerca el Festival Vital? Debería ser el mes que viene. Ah, por cierto, el general quiere incluir a Penny. ¿Por qué? El manto necesita su protector. Winter sonrió tranquilizadoramente. Los muros deberían resistir. Y sabes que los Aseoth siempre están ahí para detener cualquier cosa. Más les vale, no quiero regresar y encontrar mi casa destrozada. Continuaron su conversación, las horas transcurrían entre historias y risas. Al ponerse el sol, proyectando un cálido resplandor sobre la cafetería, Winter suspiró suavemente. Debería irme. Y te ves agotada. Podrías haber dicho que acababas de terminar una misión. Todavía puedo oler la nieve en ti. Está bien. Pensaba que un café caro podría no ser tan malo. Jaune le pidió la cuenta al camarero e hizo una expresión de dolor al confirmar el pago. Estuvo bien. Deberíamos repetirlo algún día. Winter se levantó, alisándose el uniforme. Jaune también se levantó, ofreciéndole una expresión preocupada. Win, por favor, la próxima vez no me lleves al lugar más caro que encuentres. Literalmente no tendré nada que comer si lo haces. Lo pensaré, dijo Winter con aire de suficiencia. Y si te metes en problemas, estoy segura de que Penny puede ayudarte. Sí, no cuando tiene muchos peces que alimentar. Deberías visitar su casa y ver sus peces. Es relajante verlos, siempre y cuando Penny no intente convencerte de que te unas a su afición. Al salir de la cafetería, Jaune notó que las voces en su cabeza se habían silenciado por ahora, su parloteo habitual se había atenuado. Intuitivamente, Jaune se giró y vio la espalda de Winter Schnee, algo pesada.
Luego, con una última mirada a la opulenta tienda, Jaune se unió a la multitud. Pero antes de que pudiera irse, su mirada se dirigió naturalmente a las bebidas con polvo que vendían. Allí estaba, sus mejores amigos durante los últimos años antes de que toda esta locura de Afteran entrara en su cabeza. Frere, es el momento. Ordenó la voz del borracho. Tu mente está perturbada con todas estas tonterías. Debemos revitalizar los electrones de nuestra cabeza con polvo líquido dulce. Winterschnee caminaba por los silenciosos pasillos de un centro médico. El suave zumbido de las luces del techo era el único sonido que acompañaba sus pasos. Agarraba una pequeña bolsa de papel llena de artículos que había comprado en la cafetería después de su salida con Jaune Ark. El aroma a café recién hecho y un ligero aroma a pasteles emanaban de la bolsa, un marcado contraste con el olor a asfixia del centro. Al acercarse a la habitación de Fría, respiró hondo. Fría, la actual doncella de invierno, se había convertido en una especie de mentora, aunque su relación aún estaba marcada por la formalidad de sus roles. Winter tocó suavemente la puerta antes de entrar. Fría yacía en su cama de hospital, rodeada de sistemas de soporte vital que pitaban y zumbaban, un recordatorio constante de su frágil estado. Fría, soy yo, Winter, anunció suavemente, entrando en la habitación. Los ojos de Fría brillaron con picardía al ver la bolsa que Winter llevaba. Mira quién ha vuelto, dijo con voz débil pero cálida. ¿Y has comprado algo? ¿Qué es? Winter dejó la bolsa en la mesita junto a la cama y empezó a vaciarla. Solo café y pasteles de la cafetería. Pensé que te gustarían. Las manos de Fría se movieron con sorprendente rapidez, sacando un pastelito de la bolsa y dándole un mordisco. Qué rico, dijo con una sonrisa de satisfacción. Me alegra verte más sociable, Winter. Winter se tensó un poco, con un dejo de defensa en su postura. Soy sociable, replicó, y luego se suavizó. Bueno, quizá no tanto como debería. Pero tener a alguien con quien hablar ayuda a aliviar el estrés. Fría soltó una risita, un sonido que se convirtió en tos, lo que hizo que Winter diera un paso adelante, preocupada. Pero Fría la despidió con un gesto, sin dejar de sonreír. He leído sobre la persona con la que saliste hoy, dijo, con los ojos brillantes de curiosidad. Este Jaunear parece interesante. Winter ladeó la cabeza, un poco desconcertada. ¿Por qué tanto interés? Solo curiosidad, respondió Fría. Y además, si pasa tiempo contigo, probablemente debería saber de la existencia de una doncella. Winter asintió lentamente. Es bastante intuitivo. Probablemente ya haya adivinado muchas cosas. Y también es fuerte. Logró vencer a una doncella en combate singular. Su semblanza es impresionante. Fría hizo una pausa, pensativa. ¿Por qué no has intentado usar su semblanza conmigo? Winter dudó, buscando las palabras adecuadas. Porque, bueno, tú eres vieja. Fría terminó por ella, con una sonrisa irónica en sus labios. Winter bajó la mirada, con una mezcla de emociones en su rostro. Fría, ¿de verdad crees que debería convertirme en la doncella de invierno? Los ojos de Fría se clavaron en los de ella, buscando algo. ¿En serio? Hubo un largo silencio antes de que Winter volviera a hablar. Últimamente he estado pensando mucho. Este amigo me ha mostrado una amabilidad y bondad que me hace cuestionarme. Antes creía que era más una máquina que una humana, que solo seguía órdenes y cumplía con mis obligaciones. Pero ahora ya no me siento así tanto. Es incansable, dedicado, igual que yo. Y me ha hecho darme cuenta de que no soy tan especial como creía. Fría extendió la mano, cubriéndola de Winter con su frágil mano. Eres especial, Winter. No por tu fuerza ni por tu deber, sino por tu corazón. Pensé que solo estabas aquí para asumir el manto bajo las órdenes de Ironwood. El hecho de que te lo cuestiones, de que incluso tengas estos pensamientos, demuestra que la primera impresión no lo dice todo. Te debo una disculpa. Winter apretó suavemente la mano de Fría. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No tiene nada de qué disculparse, señora. Fría sonrió suavemente. Gracias, Winterschnee, por hacerle compañía a esta anciana. Luego Fría miró la bolsa de pasteles y luego volvió a mirar a Fría.
¿Quieres otro pastel?, preguntó con una pequeña sonrisa. Fría sonrió. Solo si compartes uno conmigo. Winter asintió, tomó un pastel y le entregó uno a Fría. Fría, con una sonrisa pícara, no pudo resistirse. ¿Qué tal la salida con tu amiga? Parece que se están volviendo muy amigas. Winter recordó su salida. Somos amigos estrictamente profesionales, dijo con firmeza. Has sido un buen compañero y un gran apoyo durante estos momentos tan estresantes. Fría arqueó una ceja. Ah, ¿es estrictamente profesional? Winter mantuvo la compostura. Sí, estrictamente profesional. Es un buen amigo, pero nada más. Fría rió suavemente, con una mirada cómplice. Está bien, Winter, lo que tú digas. La visita continuó con una conversación informal. Fría contaba historias de su pasado y Winter escuchaba atentamente, absorbiendo la sabiduría y la experiencia de la anciana. Al caer la tarde y prepararse para irse, Fría le tomó la mano por última vez. Pórtate bien, ¿vale? Winter asintió. Lo haré, prometió, dándole un último apretón a la mano de Fría antes de salir de la habitación. Mientras Winter se acostaba a descansar, las palabras de Fría resonaron en su mente. Cerró los ojos y dejó que la fatiga del día la dominara. Sus sueños la llevaron a un vasto espacio blanco, una extensión de luz y tranquilidad. En medio de esta blancura, apareció Fría, con un aspecto vibrante y fuerte, tan diferente de su frágil figura en la cama del hospital. Fría, susurró Winter, extendiendo la mano. Fría sonrió cálidamente y tomó las manos de Winter. Winter, dijo en voz baja, con una voz llena de dulzura y poder. Winter sintió una oleada de calma que la invadía. La presencia de Fría era reconfortante y tranquilizadora. La sonrisa de la anciana parecía infundirle fuerza. Cuando Winter despertó a la mañana siguiente, el recuerdo del sueño persistía vívidamente en su memoria. Mientras se preparaba para el día, vislumbró su reflejo en el espejo. Sus ojos, normalmente de un azul intenso, parecían brillar con una luz interior, una chispa del poder de la doncella. De repente, sus lágrimas comenzaron a caer, espontáneas e imparables. Fluían libremente, cada gota era un testimonio de la abrumadora presión que sentía. Mientras lloraba, la escarcha comenzó a extenderse a su alrededor, congelando los azulejos y subiendo por las paredes. El destino había llamado a la puerta. Capítulo 40. Desde que compré esas bebidas llenas de polvo, Jaune había comenzado su racha desde un tranquilo rincón de Atlas y finalmente estaba allí, tropezando por las calles de Mantle, con la vista borrosa y la mente nublada por la bruma del alcohol. Apretaba en la mano una botella medio vacía de whisky con polvo de hielo. El líquido chapoteaba con cada paso vacilante. El mundo a su alrededor parecía tambalearse, los límites de la realidad se deshilachaban como las hojas, que susurran con la brisa gélida. A través de su estupor ebrio, Jaune vislumbró el horizonte. Una gran cascada de hojas multicolores que caían como lluvia. Las hojas eran vívidas, un marcado contraste con las calles de Mantle. Él también podía oírlas, un coro susurrante que parecía casi vivo. Sin embargo, bajo el susurro de las hojas, había algo más, algo mucho más siniestro. Los gritos. Atravesaron la niebla de su mente, agudos y desgarradores. Los ciudadanos de Mantle corrían, con el rostro desencajado por el terror, huyendo de los Grimm. Jaune percibía el acre aroma a miedo y sangre en el aire, una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago. Se acabó, murmuró una voz cercana. Jaune se giró, entrecerrando los ojos para ver a través de la neblina de hojas multicolores. Distinguió figuras sombrías, con rostros demacrados por la desesperación, mientras murmuraban entre sí. Entonces, con el rabillo del ojo, los vio a ellos, a los niños. Un grupo de niños, los que vio en aquel entonces acorralados por matones, apiñados, con los ojos abiertos por el miedo. Suplicaban, con sus pequeñas voces alzadas en una oración desesperada a los hermanos por seguridad. Pero sus gritos no recibieron respuesta. Jaune observó horrorizado como un Beowulf emergía de las sombras, con los ojos brillando de hambre malévola. La criatura se abalanzó sobre los niños, y el mundo pareció ralentizarse. Vio cada detalle agonizante mientras las fauces del Beowulf se cerraban alrededor de una niña, cuyo grito se interrumpió al morderle la cabeza.
La sangre salpicó, tiñendo el suelo de un rojo repugnante. No, 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 murmuró Jaune, tambaleándose hacia adelante, pero sentía las piernas como plomo. Observó con impotencia cómo los Grimm despedazaban a los niños, sus pequeños cuerpos destrozados y sin vida. Uno de ellos, un niño de pelo rizado, quedó partido en dos, con el torso destrozado como un juguete roto. Las escenas de violencia continuaban a su alrededor, cada una más brutal que la anterior. Jaune podía ver a los Grimm, criaturas desalmadas y sedientas de sangre, asolando la ciudad. Iban de manzana en manzana, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Reconoció a muchos ciudadanos de Mantle. Sus rostros le eran familiares por su trabajo y sus interacciones. Los llamó por sus nombres, con la voz quebrada por la desesperación, pero era demasiado tarde. Se los llevaron a rastras, y sus gritos resonaron en sus oídos. ¿Dónde estábamos mientras esto sucedía? La voz de Jaune sonaba ronca, le ardía la garganta. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, hasta que una voz ronca rompió el silencio. Estábamos persiguiendo a Oscar. La siguiente encarnación de Ozpin si hubiera muerto en Beacon hace 4 años. Oscar es más amable que Ozpin, tal vez porque su yo más joven lo influyó, recordándole ideales y bondad, lejos del anciano que es Ozpin. Un hombre que ni siquiera puede responder con sinceridad si realmente creía que sus hijos podrían ganar una guerra, aunque quizás sí sabía la respuesta. ¿Cómo podrían vencer a una bruja que había derribado naciones? Que había arruinado reinos e imperios, que, si quisiera, podría convocar a los Grimm a su lado y arrollar los reinos. La mente de Jaune daba vueltas. Lo veía. La misión de rescatar a Oscar, la batalla dentro de la monstruosa criatura. Habían estado tan concentrados, tan decididos. Y mientras tanto, Mantle había ardido. Cayó de rodillas. La botella de whisky se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. El olor a alcohol se mezcló con el hedor a sangre, y Jaune vomitó, agitado por los sollozos. El peso del fracaso del Afteran lo oprimía, destrozándole el espíritu. Aún podía oír las súplicas de los niños, sus voces lo atormentaban. Por favor, hermanos, sálvanos. Pero no había habido salvación, ni intervención divina. Solo muerte y destrucción. La visión de Jaune se volvió borrosa, con lágrimas corriendo por su rostro. Vio al Beowulf, con las fauces ensangrentadas, de pie sobre el cuerpo sin vida de la niña. La criatura volvió la vista hacia él y, por un instante, Jaune sintió como si estuviera mirando al abismo. «Tú hiciste esto», susurró la voz en su mente. «Tú permitiste que esto pasara». «No», gritó Jaune, agarrándose la cabeza. El mundo giraba a su alrededor, un caleidoscopio de hojas y sangre. No lo sabía, no estaba allí. «Excusas», dijo la voz, pero era implacable. «Fallaron. Todos fallaron. Y ahora se han ido». La culpa era abrumadora, una niebla sofocante que amenazaba con consumirlo. Jaune se mecía, con el cuerpo destrozado por los sollozos. Siempre había querido ser un héroe, proteger a los inocentes. Pero ahora, todo lo que podía ver eran los rostros de aquellos a quienes les había fallado en otra vida. A través de la neblina, vislumbró otra escena. Una familia apiñada en un inútil intento de protegerse. Los padres protegían a sus hijos, con la mirada llena de miedo y determinación. Jaune también los reconoció, una familia a la que había ayudado durante una patrulla. Les había prometido que estarían a salvo. Los Grimm se abalanzaron sobre ellos, y Jaune gritó con voz ronca de angustia. Intentó moverse, luchar, pero su cuerpo se negó a obedecer. Estaba atrapado, espectador de su propia pesadilla, como si las raíces del árbol se le estuvieran constriñendo, impidiéndole avanzar. Vio al padre caer primero, destrozado por una manada de Beowulfes. El grito de la madre se interrumpió al ser arrastrada, extendiendo las manos hacia sus hijos. El niño y la niña, con los ojos abiertos de terror, fueron los últimos en caer. Jaune vio como un Grimm agarraba al niño, levantándolo en el aire antes de estrellarlo contra el pavimento. El grito de la niña resonó en sus oídos mientras era arrastrada hacia la oscuridad. «No, por favor, no», susurró Jaune con la voz entrecortada.
Podía sentir el peso de sus muertes, una carga aplastante que llevaría para siempre. A lo lejos, la cascada de hojas seguía cayendo, sus colores se fundían en un torbellino. Jaune podía oír el susurro, un recordatorio constante de las vidas perdidas. Las calles de Mantle estaban llenas de los gritos de los moribundos, una sinfonía de dolor que parecía extenderse interminablemente. A medida que avanzaba la noche, las fuerzas de Jaune flaquearon y se desplomó sobre el suelo frío y duro. Su cuerpo estaba entumecido, su mente un caos de dolor y culpa. El mundo a su alrededor era una pesadilla, un reflejo retorcido de sus peores miedos. Jaune susurró una oración silenciosa a los hermanos, rogándoles que ayudaran. Pero en el fondo, sabía que no habría ayuda, ni paz. Los hermanos siempre guardaban silencio, distantes. A pesar de toda su arrogancia, habían dejado a Remnant sufrir. No merecían Remnant. No hay más Dios que el avatar en el árbol. Porque ella entiende la creación y la destrucción, el amar y nutrir, conserva sus creaciones con cariño como hermosas flores. ¿Cómo pueden los dioses juveniles compararse con la sabia y amable madre? Compararlos es un gran pecado. Incluso atreverse a hacerlo es un pecado aún más grande. ¿Qué clase de dioses abandonan su jardín después de que una hormiga los pica? ¿Qué clase de dioses patean la tierra y pisotean sus flores por culpa de una mujer que había amado tanto? Atreviéndose a enseñarle lecciones de amor cuando son cretinos sin amor. No son más que niños, escondiéndose tras la máscara de la sabiduría cuando en verdad estaban simplemente furiosos porque una mujer los había engañado y casi lo había logrado. No hay una gran lección, solo dos egos piadosos heridos por su incapacidad de comprender lo que algunos hacen en nombre del amor. Un amor que, mediante su maldición eterna, los corrompió hasta el odio. Se oyó una voz fanática. Jaune hacía tiempo que no la oía, pero la oía en su cabeza. Una vez más dudó, aborreció y se sintió disgustado por los hermanos. Y mientras se sumía en una pesadilla ambulante, los gritos de Mantle seguían resonando en su mente. La ciudad misma le gritaba. Y luego todo fue oscuridad. Los ojos de Jaune se abrieron de golpe, con el cuerpo rígido y dolorido. Yacía en el suelo frío, con la botella de whisky rota cerca. Por un instante, pensó que todo había sido un sueño, una pesadilla retorcida provocada por el exceso de alcohol. Pero al incorporarse y mirar a su alrededor, los horrores de Mantle seguían desplegándose ante él. Los gritos, la sangre, los implacables Grimm, todo seguía allí. Tras ponerse de pie, Jaune se tambaleó por las calles, asaltado por un olor a humo y muerte que no existía. El susurro de las hojas resonó en sus oídos. Avanzó, atraído por una fuerza invisible, hasta que se encontró ante un edificio familiar. Era el lugar de trabajo donde había pasado los últimos 4 años, desde que se convirtió en mediador. Verlo le trajo una fugaz sensación de consuelo. Pero ese consuelo duró poco. Al acercarse, vio a Kiane, una de sus colegas más cercanas, guiando a los ciudadanos aterrorizados hacia un lugar seguro. Su voz era tranquila y autoritaria, un marcado contraste con el caos que la rodeaba. Vamos, vamos, rápido. Los instó, haciéndoles señas para que se dirigieran a un pasaje cercano. El señor Greene, su jefe, estaba de pie junto a ella, sosteniendo un cóctel improvisado de polvo de fuego. Con férrea determinación, lo lanzó hacia los Grimm que avanzaban, creando una breve pero efectiva distracción. Kiane aprovechó la oportunidad para arremeter contra las criaturas, con sus armas brillando en la tenue luz. El corazón de Jaune latía con fuerza en su pecho mientras observaba la escena. Vio a Kiane girarse, sus ojos se encontraron con los suyos por un breve instante. Hubo un destello de reconocimiento, luego horror, cuando el señor Greene fue atrapado por un sablo. Las garras del Grimm le rebanaron el cuerpo con una facilidad escalofriante, salpicando el suelo con su sangre. ¡No!, gritó Kiane, con la voz desgarrada por el dolor. Intentó correr hacia el pasadizo, pero los Grimm fueron demasiado rápidos. Sacó su arma y disparó ráfagas de polvo a la cabeza de la criatura, pero no fue suficiente. Otro Grimm se abalanzó sobre ella, clavándole las garras en el cuerpo y aplastándola contra la pared. Con sus últimas fuerzas, gritó a los ciudadanos que se fueran. ¡Corran! ¡Vayan al refugio! Su voz resonó por el pasillo, llena de desesperación y determinación.
Jaune observó con horror cómo sus colegas, sus amigos, luchaban valientemente para proteger a los civiles. Los oficinistas, habitualmente sumidos en el papeleo y la rutina, ahora bloqueaban el paso al refugio con lo que encontraban. Sus rostros estaban pálidos de miedo, pero su determinación era inquebrantable. A medida que se adentraba en la pesadilla, el susurro de las hojas se hacía más intenso. La mirada de Jaune se fijó en rostros familiares que yacían boca abajo en charcos de su propia sangre. La señora Aurora Evergreen, una mujer amable que siempre le traía café y deliciosos pasteles por las mañanas. El profesor Cedar Wood, quien una vez le dio un sabio consejo sobre los libros tirados en el suelo. Sus cuerpos sin vida estaban quietos e inmóviles. Entonces vio al señor y la señora Griswold. La pareja de ancianos se acurrucaba desesperada mientras los Grimm rompían su barricada. El señor Griswold, en un acto desesperado de valentía, atacó a las criaturas, pero fue aplastado como una mosca. Los ojos de la señora Griswold estaban apagados por la resignación cuando la pata de hueso blanco de un Grimm la aplastó bajo su peso. A Jaune le fallaron las rodillas y cayó al suelo, aferrándose el pelo con las manos. Las escenas de muerte y destrucción se repetían en un bucle infinito, cada una más aterradora que la anterior. Podía oír a los ciudadanos rezando por los hermanos, sus voces alzándose en un coro desesperado. Llamaban a los cazadores, a alguien que los salvara, pero nadie acudía. Nadie lo hizo, murmuró Jaune con voz hueca. ¿Dónde estábamos? La voz oxidada respondió, con un tono frío e indiferente. Me dirijo a la mansión Schnee tras la explosión de la ballena. Las palabras le dieron un escalofrío a Jaune. Recordó la misión, la urgencia de salvar a Oscar y el informe con Salem. Pero mientras ellos se habían concentrado en su objetivo, la gente de Mantle había quedado abandonada a su suerte. Comprenderlo lo golpeó como un puñetazo, y se dobló en dos, jadeando. Se encontró frente a su casa, el lugar al que ahora había llamado. Pero no era el refugio que recordaba. El jardín estaba hecho un desastre, las flores pisoteadas y los arbustos destrozados. Vio a una pareja tendida en un rincón, con los cuerpos retorcidos y destrozados. El susurro de las hojas se hizo más fuerte, un susurro implacable que llenó su mente. Podía oír a los ciudadanos rezando de nuevo, con voces llenas de desesperación y miedo. Suplicaban a los hermanos la salvación, la llegada de los cazadores. Pero sus oraciones no fueron escuchadas. Jaune cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. El peso de su fracaso era aplastante, una pesada carga que amenazaba con quebrarlo. Siempre había querido ser un héroe, proteger a los inocentes. Pero al final, había fracasado. Las personas a quienes habían jurado proteger estaban muertas, con su sangre manchada en sus manos. ¿Y por qué? Porque mintieron. Acorralaron a un hombre que ya era frágil, al borde de la locura. Un hombre que sentía el mundo sobre sus hombros y fue aplastado por él. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse, los límites de la realidad se difuminaban en un remolino de colores y sonidos. El susurro de las hojas, los gritos de los moribundos, las súplicas de ayuda, todo se fundía en una cacofonía de desesperación. La visión de Jaune se oscureció y sintió que se desvanecía. La pesadilla era interminable, un círculo vicioso del que no había escapatoria. Jaune vagaba por las calles, con el susurro de las hojas susurrando en sus oídos, trayendo voces del pasado y del presente. Sus sentidos estaban embotados por el alcohol, pero los horrores eran vívidos, más afilados que cualquier espada. Mientras caminaba, sintió que lo observaban. Al girarse, vio a los ciudadanos de Mantle observándolo, con expresiones que mezclaban esperanza y desesperación. Fue otro. Entre ellos había niños, con rostros radiantes de inocente valentía. Se susurraban. El hermano mayor Jaune está aquí. Todo irá bien. Siempre nos cuida, así que todo irá bien. Su confianza era como un cuchillo que se le clavaba en el corazón. En la neblina de su visión, Jaune siguió el susurro de las hojas, sus pasos resonando en las calles silenciosas. Los niños lo miraron con los ojos muy abiertos, llenos de confianza y alegría. Creían en él, creían que los guiaría a un lugar seguro. La escena cambió, y Jaune se encontró observando a través de un portal. Apareció con su licencia de cazador en alto.
Los niños vitorearon, con los ojos brillantes de admiración. Lo vieron como un caballero de brillante armadura, su protector. Eran los mismos niños a quienes Jaune siempre había ayudado, con rostros familiares y queridos. Valientemente, lideraron el camino, confiando en que el cazador que los guiaba al otro lado de la calle los mantendría a salvo. Pero entonces una explosión sacudió el puente. La explosión atravesó el aire, y Jaune observó horrorizado cómo los ciudadanos se veían envueltos en un torrente de sangre y extremidades, cayendo al vacío. La valentía de los niños flaqueó, con los ojos abiertos de miedo. Uno de ellos, un niño pequeño con un abrigo rojo, se armó de valor y animó a los demás a darse prisa. A Jaune le dolía el corazón al ver a los niños encontrar esperanza en sus palabras. Se vio diciéndole a Nora que los civiles eran su prioridad, y los niños le imitaron. El hermano mayor Jaune lo dijo. Estaban muy cerca del portal a Bakuo cuando otra explosión sacudió el suelo. Jaune observó con impotencia como uno de los niños salía despedido por los aires, con el cuerpo inerte al caer. La escena cambió de nuevo, y Jaune se encontró en las arenas de Bakuo. El mismo chico del abrigo rojo estaba frente a él, intentando desesperadamente proteger a sus amigos. El corazón de Jaune latía con fuerza al ver a Nora arremeter contra los Grimm, con lágrimas corriendo por su rostro. Winterschnee, la doncella del invierno, luchó valientemente con gotas cayendo de su rostro mientras se enfrentaba sola a un ejército. Jaune gritó, ¿dónde estábamos? Su voz era un susurro entrecortado. Cayendo al más allá, respondió la voz oxidada, con un tono frío y distante. Jaune se desplomó de lado, temblando. Se arrastró hacia la mesa de hierro forjado en su jardín. El entorno familiar no le ofrecía ningún consuelo. ¿Volverá a ocurrir esto?, preguntó, con voz apenas audible. La voz oxidada hizo una pausa antes de responder. No, lo sé. A Jaune se le encogió el corazón. ¿Y entonces qué pasó? Vale cae. Bakuo lucha hasta el final con Remnant a su lado. Tú, en la arena, enfrentándote a Grimm mientras tus enemigos empuñan la reliquia. ¿Ganamos? La voz de Jaune estaba llena de una esperanza desesperada. No lo sé, respondió la voz. ¿No lo sabes? La frustración y la desesperación de Jaune eran palpables. Esta historia termina en miseria para siempre, las páginas están rotas y no hay un capítulo final. Jaune sintió el peso de las palabras, la desesperanza lo abrumaba. Entonces, ¿qué esperanza nos queda? Tal vez la historia se escriba algún día, pero esta, la tienes que decidir tú, Jaune. Jaune tragó saliva con dificultad, agobiado por la culpa y el miedo. Su visión se nubló y sintió que sus fuerzas se desvanecían. Lo último que vio antes de que todo se oscureciera fue el susurro de las hojas. En la oscuridad, la mente de Jaune era una tormenta de recuerdos y pesadillas, atormentado por los rostros de aquellos a quienes había fallado. Los niños, los ciudadanos de Mantle, sus amigos y camaradas. Todos perdidos porque no pudo salvarlos. Miraba al objetivo, sin importarle quiénes serían afectados. Estaban tan absortos en el enemigo que le habían fallado al pueblo. El peso del fracaso de Afteran era una carga pesada, uno que temía no poder levantar nunca. Él no quería esto. Habría sido fantástico si hubiera permanecido ignorante. ¿Quién querría escuchar voces todo el tiempo? Por supuesto, han sido de gran ayuda durante algún tiempo. Pero también eran una maldición que pesaba sobre él. Mientras yacía allí, inconsciente y vulnerable, el mundo a su alrededor seguía transformándose. La pesadilla era implacable, un ciclo interminable de desesperación y arrepentimiento. El susurro de las hojas susurraba secretos que no quería oír. Sus voces eran un inquietante recordatorio de las vidas que no pudo proteger. Pero en algún lugar de la oscuridad, aún quedaba una pequeña chispa de esperanza. Jaune sabía que el futuro era incierto, que la historia no había terminado. Se aferró a esa esperanza, incluso cuando las pesadillas amenazaban con consumirlo. Y así, con esa frágil esperanza ardiendo en su corazón, la mente inconsciente de Jaune comenzó a soñar con un mañana mejor, un mundo donde pudiera ser el héroe que siempre había querido ser. Entonces sintió el calor de una fogata. Guiándolo en la oscuridad, busqué en el cielo y esperé encontrar una estrella que enviara una luz. Jaune se despertó en su sofá, y el entorno familiar de su hogar se fue haciendo visible poco a poco.
El reconfortante susurro de una nana llegó a sus oídos, y se dio cuenta de que tenía una toalla húmeda en la frente. Sentía un dolor sordo en la cabeza, pero instintivamente, usó su semblanza. Su aura se encendió, recorriendo su cuerpo, liberándolo de la resaca y los dolores persistentes. Al calmarse el dolor, Jaune se incorporó y se giró hacia un lado. Vio a Penny sentada allí, con una expresión que mezclaba preocupación y alivio. Se le partió el corazón al ver una visión fugaz. Penny en ese puente, suplicándole que tomara una decisión, que entregara su vida para poder transferirle el poder de la doncella de invierno. La agonía de ese momento se repitió, quemándole la mente. La visión se hizo añicos y la realidad se impuso. Penny, que solía ser amable, agradable y casi maternal, lo miró con una dureza inusual. Jaune, esta bebida no te hace bien, dijo con tono firme. Aunque puedas usar tu semblanza para librarte de los efectos, no es saludable. Jaune se reacomodó, las lágrimas caían libremente por sus pálidas mejillas. La expresión severa de Penny flaqueó, y presa del pánico, extendió la mano hacia él. Jaune, ¿qué pasa? Tuve una pesadilla muy mala, murmuró con voz temblorosa. La mirada de Penny se suavizó. Es solo un sueño, Jaune. Aunque solo fuera un sueño, tenía miedo. Mucho miedo. El cuerpo de Jaune empezó a temblar, el terror residual de su pesadilla lo atenazaba. Penny se acercó, primero tomándole las manos y luego abrazándolo. Era duro, su cuerpo de metal era robusto e inflexible, pero para Jaune, ella era lo más cálido del mundo en ese momento. No tengas miedo, todo estará bien, susurró Penny con voz suave y tranquilizadora. Te vi morir en mi sueño. Me molestó mucho, confesó Jaune con la voz entrecortada. Penny le acarició el pelo suavemente. No pasa nada. Soy solo una máquina. A mí no. Jamás, respondió Jaune con firmeza. El hecho de que tengas aura significa que tienes alma, Penny. No hay nadie en Remnant tan amable como tú. Exageras, dijo Penny con una sonrisa, con los ojos brillantes de gratitud. Pero gracias. Penny, continuó Jaune, sollozando mientras la miraba a los ojos. No te mueras, por favor. No lo haré, prometió. Prométemelo, insistió Jaune, apretando más su agarre en la mano de ella. Lo prometo, repitió Penny con voz resuelta. Si algo te preocupa, si no puedes combatirlo sola, por favor, dímelo. Aunque el cielo se derrumbe, y aunque la tierra arda, te prometo que estaré ahí cuando me necesites. Y te di mi palabra, y un Alk nunca falta a la suya. Eres mi amiga, Penny. No quiero que te pase nada malo. Yo también soy una especie de cazadora, Jaune. Todo va a estar bien, Jaune, dijo Penny mientras se separaba suavemente de él. Lo sé, respondió Jaune, intentando controlar la respiración. ¿Me das un poco de agua? Penny asintió y le sirvió un vaso de agua. Se levantó de la mesa y fue a la cocina. Jaune miró fijamente el vaso que tenía delante, con la mente aún llena de los restos de su pesadilla. Abrió la palma de la mano y vio una hoja multicolor. Parpadeó, intentando aclarar la vista, pero la hoja era real. Cayó flotando y finalmente tocó el agua de su vaso, haciendo que el líquido brillara como un fuego artificial. Una nueva visión lo asaltó a través del susurro de las hojas. Ruby bebiendo el té, su cuerpo brilló brevemente con los mismos tonos multicolores antes de que el árbol la consumiera. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par, horrorizado, e instintivamente apartó la taza de un manotazo. El líquido se derramó, pero al caer al suelo desapareció, quedando solo la taza. La mente de Jaune daba vueltas. ¿Qué? ¿Por qué funciona el té aquí en Remnant? Oyó a Penny regresar de la cocina, con pasos ligeros pero pausados. Miró la taza con preocupación. Jaune, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Yo, no lo sé, balbució Jaune con voz temblorosa. Se cubrió el rostro y luego guardó silencio. Él no entendió. Luego lo oyó otra vez aún más fuerte. El martillo golpeando el yunque. Entonces vio. El herrero del gran árbol, golpeando una y otra vez. Luego sostuvo una figura tallada en madera. Una criatura que Jaune pensó que era amable. Entonces su aura se hizo añicos. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo con un fuerte golpe.